que nos hable precisamente sobre esta importancia fundamental que tiene de hablar y pensar, o pensar y hablar de manera correcta, de manera apropiada. Y esta es la parte que queremos trabajar en este programa, Nuevas Dimensiones de la Mente, que cada semana hacemos. Yo soy el coach Edmundo Velasco y siempre estoy tratando de darte información que te sirva, que puedas aplicar, que puedas verificar, para superar esos obstáculos, para superar los asuntos. Y fíjate que a mí me preguntan muchas veces, ¿cuál sería? Me dicen, doctor, ¿cuál sería la pregunta? Fíjate, la pregunta lleva implícita palabras. Todos los genios, todos los descubrimientos han surgido de una pregunta que se hizo a una persona. Y en la respuesta a esa pregunta, utilizando las palabras internas para contestarse a sí mismo esa pregunta, logró resultados. De hecho, te puedo decir, y por favor pon atención a esto que te voy a decir, la calidad de las preguntas que te hagas determina la calidad de tu vida. Si te haces preguntas pobres, tu vida va a ser pobre. La calidad de las preguntas que te hagas, ¿a qué se debe que hago lo que hago? Es una pregunta de calidad. Si te preguntas nada más, ¿por qué lo hice? El por qué es una pregunta de poca calidad. Pues porque sí, porque fue un inconsciente, no te lleva a calidad. ¿A qué se debe que hice lo que hice? Eso me obliga a explorar literalmente en mi mente cuáles fueron los motivos por los que hice lo que hice. Y fíjate la calidad de la pregunta con las palabras internas que te estás haciendo. La calidad de tu vida será igual a la calidad de las preguntas y, por supuesto, las respuestas que obtengas y que incorpores en tu mente inconsciente. Esa es la pregunta básica. ¿Qué preguntas te haces? ¿Qué respuestas te das a ti mismo? ¿Y cómo utilizas las palabras para plantear esas preguntas y para obtener esas respuestas? Ya vemos miles de personas en el mundo dando conferencias, dando pláticas, tratando de explicarle a las personas muchos de estos conceptos y muchos más. Y ahí necesitamos precisamente tener las palabras precisas, tener las palabras exactas para poder darle a las personas la capacidad de plantearse preguntas inteligentes y consecuentemente ofrecerse a sí mismos o a través de la información que está dando el conferencista las respuestas adecuadas a sus preguntas. Y te repito, la calidad de la pregunta que te hagas es la calidad de la respuesta. Si tú le preguntas a una chica que no se ha casado, ¿por qué no te has casado? Te puede contestar ¿por qué no? O porque no ha llegado la persona adecuada. Y si le cambias la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual no te has casado? La pones a pensar y dice, ¿cuál es la razón? ¡Wow! Eso es interesante. No me había puesto a pensar qué motivos son los que me han llevado hasta este momento a evitar casarme. Fíjate cómo al hacer la pregunta de una manera diferente, al utilizar las palabras, el poder mágico de las palabras, tenemos respuestas completamente diferentes. Y de esto, amigos, amigas, vamos a seguir hablando y tenemos un invitadazo, un invitado de lujo, Francisco Yáñez, al cual le vamos a pedir que nos cuente. Este es su tema precisamente, él es un experto en esto que estoy hablando. Yo solamente estoy haciendo un marco de referencia para presentarlo. Y seguiremos hablando después de un corte comercial. Adelante, Denver, vamos a un corte y volvemos. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 1150 AM. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente en el 1150 de AM, en vivo y en directo para toda la comunidad latina en Denver. Y bueno, llegamos a muchos más lugares en toda la Unión Americana. Y el día de hoy
en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente, que me tengo el honor de presidir. Soy el coach Edmundo Velasco. Estamos hablando del poder mágico de las palabras. Estamos hablando del poder que tiene la comunicación hablada y la importancia de prepararte en este concepto. Y bueno, tenemos de verdad el privilegio y el placer de contar con uno de los mejores expertos en el mundo, de más calidad. Él es un conferencista que ha viajado por todo el mundo con un reconocimiento internacional impresionante. Se ha presentado en los foros más exitosos y él se dedica precisamente a enseñarle a la gente cómo hablar, cómo expresarse, cómo hablar en público, cómo comunicar, cómo crear un speech, cómo crear un discurso, cómo crear un proceso. Y Francisco, platícanos un poco desde tu experiencia sobre estos conceptos que estamos hablando, de la importancia que tiene el hablar y comunicarnos de una mejor manera a través de ciertas formas y mecanismos para hacerlo. Adelante, Francisco, desde México. Excelente, ¿no? Pero la verdad es que esto de la magia de las palabras es algo realmente poderoso. Y déjame decirte que tú eres lo que hablas. Así de importantes son las palabras. Tú eres lo que hablas. Porque cuando tú tomas una palabra, cosechas un pensamiento. Cuando tú siembras ese pensamiento, cosechas una actitud. Y cuando tú tomas esa actitud y la siembras, vas a cosechar resultados, buenos o malos. Y digo, es tan conocido como aquella historia de aquel joven del mundo, aquel joven que siempre estaba declarando palabras obscenas, siempre estaba enojado, siempre agredía, siempre utilizaba el lenguaje simplemente para lastimar o para hacer bullying, hasta que un día su padre le hace reflexionar en esta parte. Y le dice, a partir de hoy, hijo, te voy a pedir que cada vez que critiques, que cada vez que lastimes a alguien, que cada vez que de tu boca salga una palabra que cause daño, vas a tomar un pequeño clavo y te voy a pedir que salgas a esta reja que hay afuera, reja de madera que hay afuera en el jardín, y vas a ir poniendo un clavito en los maderos. Y así lo hizo ese joven consciente. Cada vez de que decía una mala palabra, de que lastimaba, de que agredía, iba poniendo un pequeño clavito. Hasta que llegó tal punto que, como se hizo consciente de sus malas palabras, dejó de decir palabras que dañaran, que lastimaran. Y llegó con su padre muy orgulloso y le dijo, padre, por fin lo he logrado, ya no utilizo mi lengua para lastimar ni para agredir, y ya estoy listo. Le dice, no, ahora cada vez que digas una palabra buena, cada vez que enaltezcas el corazón de alguien, cada vez que des un buen mensaje, vas a poder ir a quitar uno de los clavitos que tú mismo has puesto en esta madera. Y así lo fue haciendo hasta que al final, pensando que ya había logrado su cometido y que ya estaba listo, le dijo el padre, ahora quiero que observes y mira bien toda esa madera. ¿Qué es lo que tiene? Pequeñas marcas, papá. Le dice, bueno, esas marcas es lo que queda en el corazón de las gentes cuando los has agredido, cuando los has lastimado, cuando les has dado una mala palabra. Y aquí yo creo que esta parábola marca muy bien el poder mágico que tienen las palabras. Tus palabras construyen o tus palabras destruyen. Y yo creo que aquí, en esto que tú dices, Edmundo, qué importante es, ¿no? Porque aquí es donde nos damos cuenta qué importante ha sido lo que en algún momento nos dijeron, o las historias que hemos creído, ¿sí? O aquellas marcas que han ido quedando en nuestros corazones. ¿Por qué? Por las palabras de otras personas. Y a veces fueron las palabras de papá, o de mamá, o de un amigo, o de un maestro. Pero yo creo que la reflexión, el poder mágico de la palabra, bueno, simplemente lo que te decía en un principio es realmente poderoso, es tú eres lo que son tus palabras. Así de claro es, tú eres lo que son tus palabras. Así es, Francisco, somos lo que hablamos, porque es un reflejo de nuestros pensamientos, de lo que está pasando en nuestra vida interior, que se va a reflejar precisamente en nuestra forma de hablar.
si yo estoy enojado, si yo estoy con resentimientos, voy a hablar en esa forma.